personal para poder compartir. La verdad, hermanos, estoy muy nerviosa, estoy temblando, se debe notar en mi voz, porque mientras cantábamos, mientras alabábamos al Señor, Dios ponía en mi corazón un peso muy fuerte. Sé que hoy estamos acá y yo siento de parte del Señor, mientras alababa, que hay muchas personas que han venido con un montón de cosas en su corazón. Y le doy gracias a Dios por mostrarme eso, por hacerme sentir eso, porque el deseo mío es que la palabra tenga un fruto. Es que la palabra de Dios impacte tu alma. Es que la palabra de Dios impacte tu pensamiento, renueve, cambie, te purifique. Así que les invito a que podamos orar antes de iniciar, porque yo siento la presencia de Dios hoy. Obvio, todos los domingos. Pero en mi persona, yo sé que hoy va a hacer cosas grandes, pero va a depender de cada uno de ustedes que lo atesore esta palabra, que se lo lleve y que permita a Dios sanar aquello que está, aquello que tú no puedes decir a nadie, aquello que tu alma está gritando, de que depende de ti, que tú le des el paso a Dios a que pueda sanar. No pierdas esta oportunidad. Te lo habla alguien que también en un momento estaba rota. Te habla alguien, te habla esta Paula, la hermana Paula, que en su momento pensó un montón de cosas. Te habla alguien que en su momento pensó que Dios lo había dejado por fallarle, porque yo le fallé a Dios por haber tomado malas decisiones. ¿Y saben qué es lo bonito? Que cuando tú piensas que Dios te rechazó, te dejó sin su protección, sin su cobertura por lo que tú hayas hecho o decidido, lo bonito es que no es así. Lo bonito es que Dios viene y viene a redimirte. Dios no te rechaza. Dios te dice, ven, ven. Yo siento de parte de Dios que esta mañana Dios va a redimir muchas almas, pero va a depender de cada uno. Amén. Así que les invito a que oremos, porque cuando hay una palabra, también el enemigo quiere que no lo recibas. ¿Y qué hace? Nos distrae, ¿verdad? Con el celular, con el pensamiento. Estamos pensando que vamos a comer, a ver esto, tengo que irme a ver a las 12 con esto, con el hermano vamos a ir a comer, qué sé yo. O nos da sueño. ¿Sí? El enemigo de esa manera, ahora, porque no quiere que sus hijos de Dios sean restaurados. Así que vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que en este momento empiece a pasear por cada uno de los lugares y que empiece a ministrar y tocar el corazón. Amado Jesús, te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. El que estemos de pie, Señor, es porque es un milagro, Señor. De tantos accidentes y situaciones que pasan, Señor, nosotros aún hemos despertado al lado de nuestra familia, hemos despertado quizás solos, pero estamos de pie. Y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, en este momento, con un corazón humilde, para acercarnos a tu presencia, que tú, papá, perdones todos nuestros pecados, que perdones todos nuestros errores, malos pensamientos, malos sentimientos, Señor. Ahora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, papá, puedas
perdonarnos, puedas limpiar este corazón, puedas limpiar este pensamiento ahora y sacar toda distracción para poder recibir de tu palabra y poder atesorarlo, Señor, y usarlo en los momentos muy puntuales que tú, Señor, vas a poner en mi vida. Espíritu Santo, te invitamos en esta hora. Espíritu Santo, fluye ahora. Fluye en el corazón de mis hermanos, Señor. Tú conoces la necesidad, pero sabemos que a través de tu Espíritu Santo, esa palabra va a tomar vida. Espíritu Santo, paséate por los asientos, paséate por cada hermano, empieza a ministrar, a tocar su corazón. Te lo rogamos. Papá, aquí está una sierva tuya, que es simplemente una mujer a quien tú has redimido, a quien en un momento quizás ya no quería saber, pero tú con tu amor lo has llamado. Papá, te pido que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras dando vida a los corazones. No quiero hablar por mí, quiero hablar a través de tu palabra, a través de mi testimonio vivido y darte gloria y honra a ti, Señor. Estamos atentos a lo que tú vas a impartir esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El título de la prédica es Ten fe. Cada circunstancia Dios lo encamina para bien. ¿Qué tal si le dices a tu hermano del lado? Dile eso. Ten fe. Cada circunstancia Dios lo encamina para bien. A ver, dígale. Hermano, ¿dónde dile? Tiene que decir, ¿no? Y el texto que vamos a usar está en Génesis 50:20. Si me ayudan con la lectura, busquen en sus Biblias. Génesis 50:20. Es el último capítulo de Génesis y el primer libro de la Biblia. Dice así, ¿qué tal si me ayudan a leer todos juntos? Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En Génesis capítulo 50, este versículo, ¿quién es el que dice esto? Es José. Muchos sabemos, creo que sabemos de memoria, hasta mi esposo, ¿sabes quién era José? Ah, sí, me empieza a contar. Todos sabemos, ¿no? Pero antes de iniciar, quiero que sepas que hoy quiero honrar a Dios con esta palabra y quiero preguntarte algo. Primera pregunta: ¿cuántos de aquí han aceptado a Jesús? ¿Cuántos de ustedes se consideran hijos de Dios? Amén. A ver. Amén. Bien. Pregunta. Esta pregunta siempre me han hecho algunos. A veces los amigos, las amistades, el grupo de amigos nos preguntan esto: ¿qué es lo que, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar tu pasado, qué es lo que cambiarías? No sé si alguna vez les han preguntado eso. Y uno se pone a pensar, a ver, primero piensa en su presente y con la pregunta, si tuvieras el poder o la oportunidad de cambiar algo en tu pasado, en tu vida de atrás, ¿qué cambiarías? Y uno se pone a pensar. Y yo en ese entonces, yo decía, la verdad, yo cambiaría mi época del colegio, porque en realidad en la secundaria fui la peor alumna. ¿Sí? Y yo cambiaría, digamos, llegaría al punto de que estaba en la secundaria para poder hacer
hacer bien las cosas, por lo menos estudiar un poco, resaltar en ser buena alumna y aprovechar los estudios. Quizá esa parte yo cambiaría, porque no era buena alumna. Faltaba clases, llegaba tarde, era la chica que se sentaba atrás, a veces se dormía, y quizás eso, ¿no? Pero cuando uno ya conoce al Señor, a veces las respuestas van cambiando. Y hoy en día, si me vuelven a preguntar, Paula, ¿tú qué cambiarías de tu pasado? Yo les puedo decir, nada. ¿Por qué? Porque por todas las cosas que han pasado en mi pasado, he llegado a este punto. Soy la mujer quien soy. No te digo que soy perfecta, soy imperfecta, pero lo más bonito ha sido conocer a Dios. Y no lo cambiaría, porque a través de toda esa travesía, toda esa circunstancia, pude conocer a Dios. Bien, entonces, vamos a ir a la historia de de José, estoy acordada de mi hijo. Vamos a ir a la historia de José. José empieza en el capítulo 37 de Génesis y tiene 13 capítulos que están dedicados a José. No lo vamos a leer todo, porque tarea es para que ustedes vayan, ¿sí? Es como que yo les voy a dar el anzuelo y si tú quieres comerlo más, vas a ir y vas a ver. Yo lo volví a releer, a reestudiar. Hace mucho que no lo había leído, o sea, la lectura de José. Pero otra vez lo volví a estudiar, otra vez, y la verdad, hermanos, te impacta. Y no sé si algunos vieron la historia sin fin, y hay un niño que lee un libro, y lo lee bien bonito, y dice, no, ¿cómo? Yo estos días estaba así, empezaba a leer la historia de José, y nuevamente, ¿qué? ¿Cómo? ¡Pucha! Léanlo. Y tiene unos tesoros escondidos espirituales geniales. Pero no vamos a hablar de todos, ¿sí? Lo vamos a desarrollar más que todo enfocados en el versículo clave de hoy. Y vamos a empezar por el capítulo 37. No vamos a leerlo, pero vamos a hacer un resumen. Les voy a hacer un resumen y un recordatorio para poder llegar al punto clave, para poder entender por qué se dice José lo que dice. Porque hay que saber, ¿verdad? ¿Por qué dice? ¿Qué es lo que le llevó a decir a José eso? Y el capítulo 37 inicia y menciona a José. ¿Quién era José? Era hijo de Jacob. ¿Quién era Jacob? Era hijo de Isaac. ¿Y quién era Isaac? Hijo de Abraham. Y así sucesivamente. Y tú dices, y yo decía, ¿qué? Isaac. Bueno, entonces empieza el capítulo 37 y nos habla de un José que tenía sus hermanos, su padre. Y el capítulo 37 menciona, ¿no?, que era muy apreciado por su padre, era muy querido por su padre. También menciona la famosa túnica de colores, ¿verdad? En la escuelita dominicana nos hacen hacer una túnica de colores. Y menciona el capítulo 37 que su padre le regaló una túnica de colores que tenía un significado muy especial para entonces cuando alguien tenía una túnica así. Se menciona que era pastor, porque menciona en el capítulo 37 que José iba a apacentar también las ovejas de su padre, junto con sus hermanos. Y dice que sus hermanos no le tenían mucha estima a José. Era porque tenían celos. Y en el capítulo 37:4, ahí menciona que sus hermanos lo aborrecían a José. Imagínense, sus propios hermanos lo aborrecían. Por ejemplo, Pastor Rudy, tu hermana María te aborrece.
Oh, ¿se imaginan? O que de mí, mi hermano, que diga, te aborrezco, o que me trate de una manera mal. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá sentimos eso? Nos hemos sentido con poca estima con la familia. Nos hemos sentido aborrecidos, despreciados por nuestra propia familia, por nuestro círculo social que amamos tanto. ¿Cuántos hemos sentido eso? Yo no sé, pero sé que hay familias o entre hermanos que no se llevan bien, que no se hablan años y que ni siquiera quieren verse. ¿Verdad? Porque ha habido un conflicto. Y lo mismo acá estaba pasando. Bueno, entonces, en el capítulo 37 también se menciona que Josué tuvo un sueño. ¿Cuál era ese sueño? Si lo recuerdan bien, dice, ¿no? Que José había soñado que ataban manojos de paja con sus hermanos y dice que el manojo de José se inclinó todo derecho y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de Josué. Imagínense, José estaba contando a sus hermanos y sus hermanos, jajaja, sus hermanos se burlaron de él. Y también José les cuenta otro sueño y les dice que el sol, la luna y 11 estrellas, ¿qué pasaba? Se inclinaban a él. Su padre meditó en eso, como que se quedó meditando. ¿Qué significará? Pero sus hermanos, dice en el versículo 11, que le tenían envidia. Ahora, pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos recibido una palabra de Dios? ¿O nadie? Yo siento que muchos. Ahora, si no tienen una palabra de Dios, hermanos, vayan a la palabra y ahí van a encontrar su promesa, su propósito, su palabra para ustedes. O una palabra específica, pero que sea Dios que te diga, no que tú pienses que es eso, sino que sea una palabra que Dios te ha dado y que tú tengas esa palabra. Por ejemplo, alguien que ya le ha dicho, vas a ser misionero, vas a ser evangelista, vas a ser doctor, yo te voy a llevar, vas a ser madre de multitudes, padre de multitudes, vas a ser un profesional que va a hacer un boom en la sociedad, y Dios te ha dado, te ha mostrado. Y de pronto empiezas a contar a tu familia, mira, yo he tenido este sueño, Dios me ha dado esta palabra, Dios me ha mostrado eso, y que tus hermanos o tu familia se burlen de ti. ¿Cómo te sientes? Mal. Y empiezas a decir, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento estas cosas a mi familia? Por ejemplo, cuando a mí, yo estaba bien en Argentina, trabajando, todo, bien un sueldo, y Dios me llamó, renuncié a todo, y me acuerdo que le contaba a mi jefe con tanta emoción. ¿Y sabes qué me dice mi jefe? Se reía de mí, y me decía, jaja, verdaderamente en ese lugar te han lavado el cerebro. Yo digo, ¿para qué le cuento? ¿No? Ahora, también en el capítulo 37 vemos que su padre Jacob manda a José a que vaya a ver a sus hermanos y a las ovejas, porque sus hermanos habían ido a apacentar las ovejas. Entonces el papá le manda a José y le dice, ve a verlos, ¿cómo están? Y José obediente dice, heme aquí, voy a ir. Y José va al encuentro de sus hermanos. ¿Y saben qué pasa? Encuentra a sus hermanos. Y como habíamos mencionado, sus hermanos se burlaban de él, no le tenían mucha estima, y vamos a ver qué pasa, que todos sabemos. Sus hermanos lo vieron llegar a José
y empezaron a conspirar contra él. Primero, tenían la idea de matarlo. Luego entre ellos hablaban y decían que no, que para qué vamos a mancharnos con sangre, mejor lo tiraremos a la cisterna, que era un pozo. Y ahí la enseñanza, ¿no? Que recuerdan que José fue lanzado a un pozo, a una cisterna. José, imagínense, hermanos, José llega tranquilo donde sus hermanos, y todos sus hermanos le miran, lo agarran, le quitan su túnica y lo botan a la cisterna. Y yo decía, ¡qué malos! ¿Y a cuántos de nosotros nos han hecho mal? Nos han lastimado tanto, nuestra propia familia. Y la Biblia menciona, mientras yo leía, que mientras José estaba en la cisterna, en el pozo, ellos estaban comiendo pan tranquilos. Imagínate esa escena. José tirado al pozo y sus hermanos estaban arriba comiendo tranquilos pan. ¿Te has sentido alguna vez así? Que te han lastimado tanto y tú ves a la persona que te ha lastimado tanto pasar por tu lado tranquilo. O tener una vida tranquila. ¿Se imaginan cómo José se sentía? Yo decía, qué maldad de sus hermanos. Y dice que justo en ese momento estaban pasando un ejército. Un ejército que se dedicaba para llevar cosas a Egipto y venderlos. Que también se vendían esclavos. Y entonces entre ellos ven a ese ejército y dicen, mira, en vez de matarlo, ¿por qué no lo vendemos? Planifican esa maldad y lo hacen. La Biblia dice que lo vendieron por 20 piezas de plata. La verdad no sé cuánto es eso, no busqué, pero lo vendieron. Su propia familia vendió a José por 20 piezas de plata. Yo quiero decirte, la vida de tu hermano, la vida de tu hijo, la vida de tu esposo, ¿tiene un precio? Dime, ¿tiene un precio? ¿No? ¿O cuánto le pondrías de precio? Nada. Si alguien te quiere comprar a tu esposo un peso, a tu esposo 50 centavos, pero no. La vida de tu ser querido no tiene precio. Pero aquí vemos a los hermanos de José que le pusieron un precio a su vida. Ahora imagínense, su propia familia lo vendió. La Biblia dice que en ese entonces José tenía 17 años. ¿Quién tiene 17 años acá? Bueno, Pastora María y yo. Dice que tenía 17 años, hermanos. Ni siquiera era un adulto joven. Ahora, imagínense esta parte. José en la cisterna. Ya arriba han negociado. Abren la cisterna. José, ¿qué se habrá imaginado? Bueno, yo me imagino a José. Ay, estos mis hermanos. Bueno, están abriendo la cisterna y dice, bueno, esta broma ya ha terminado y vamos a volver todos a casa. Pero no. Sacan a José y José ¿con qué se encuentra? Lo dan como esclavo. ¿Se imagina lo que habrá sentido José? Quizás salió ilusionado de que iba a volver a casa con sus hermanos, pero no. Lo dieron a otras personas. ¿Se imaginan ese momento? José, lo atan y lo llevan. ¿Cómo los habrá mirado José? ¿Y cómo sus hermanos habrán tenido ese valor de verlo a José? Que ya estaba siendo apartado
por circunstancias, no sé, de un accidente o algo, sino porque su propia familia hizo esa separación. Su propia sangre hizo esa separación. ¿Alguna vez te has sentido en ese sentimiento de quebranto por esa injusticia? Que tú hayas visto tu situación tan injusta, hasta incluso te hayas decepcionado de esa persona y con ojos quebrados has tenido que mirarle y decir, no me puedes hacer esto. O mirar y decir, no puede estar pasando esto. Hemos sentido. Ver a un familiar o a alguien que confiabas y ver esa decepción. José estaba en eso. Luego dice que volvieron. Después de haber hecho eso, yo no entiendo cómo sus hermanos volvieron donde su padre e inventaron una historia de que habían encontrado la túnica de José en el camino y que estaba manchado con sangre y que quizás había sido devorado por alguna bestia. Mintieron a su padre. Y esa mentira, ¿qué causó en Jacob? Dolor. La Biblia menciona que Jacob lloró mucho, guardó luto, causaron el dolor a su padre, solo porque tenían envidia. Y aquí, ojo, hermanos, si tu corazón está contaminado, te va a llevar a hacer cosas que ni te imaginas. Si no sanas ese corazón, quizás te va a llevar a realizar ciertas cosas que va a causar dolor a otros. Sus hermanos causaron ese dolor a su padre. Así que ojo con lo que guardamos en el corazón. Y el capítulo 37 termina, ¿no? Que vendieron a José a Potifar. Todos conocemos a Potifar. Y en el 39 José se encuentra en una circunstancia muy diferente a la que estaba viviendo. En el capítulo 39 se menciona que José ya estaba en Egipto como esclavo. Y hay entre el versículo 2 al 5 del capítulo 39 donde se menciona que primero Jehová estaba con él. ¿Sí? No sé si el pastor Abimael me lo puede poner, el 39:2. Vamos a leer. ¿Qué dice ahí? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. José, como esclavo, dice que ¿quién estaba con él? Jehová. Esto me lleva a pensar a mí que Dios, en los peores momentos de tu vida, en tu peor circunstancia, está con nosotros. Y dice que fue próspero. También el siguiente versículo dice que su amo, su jefe, vio que Jehová estaba con él. Y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. En vez que te vaya mal, dice que Dios lo hacía prosperar. Y yo decía, pero ¿cómo es que su amo vio que Jehová estaba con él? ¿Qué vio en José? Y buscando, algunos estudios decían que José mantenía una actitud positiva y perseverante en su trabajo. Lo hacía con dedicación. Y yo decía, qué interesante es este punto. ¿Por qué? Porque José, en vez de deprimirse, en vez de lamentar, ¿qué hizo? Dio lo mejor en la circunstancia que le tocó. Por ejemplo, ustedes como jefes, ¿cómo reconocen a un buen trabajador? A ver, si no son jefes, imagínense. A ver, ¿cómo pueden? La asistencia
asistencia, ver si trabaja bien. Y ustedes pueden ver algo diferente en este empleado, vamos a decir, que en nosotros. Y ustedes pueden decir como jefes, él tiene algo especial. ¿Sí? Otros trabajaban mala gana, todo. Entonces vemos que su jefe había visto que Jehová estaba con él y Jehová lo bendecía. Y esto me enseña a mí a que en vez de quedarnos con ese corazón quebrado, porque José estaba muy quebrado, cambiar de perspectiva y en el lugar o la circunstancia que te toque, da lo mejor de ti. ¿Ven? Da lo mejor de ti y Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir y te va a usar para que vean algo diferente en ti. José tal vez estuvo tentado a sucumbir a la depresión como resultado del rechazo. Muchas veces cuando nos pasa eso, ¿qué hacemos nosotros? No lloramos, nos enojamos, no queremos verlos, explotamos con los hijos. Los esposos explotan con las esposas, al revés también, ¿no? Y todo ello. Pero no. Él dice que trabajó con todo su corazón, trabajó como para el Señor y no como para su extraño nuevo jefe. Amén. Sea la circunstancia que tú estás pasando ahora, trabaja como para el Señor. Y Él te va a bendecir, te va a prosperar y vas a experimentar algo wow. José dice en 39:4 que subió de rango. De lo que era un esclavo y lo que su jefe vio en él, lo llevó a ser mayordomo de su casa. ¿Se imagina? Lo llevó a ser mayordomo de su casa, le entregó el poder de su casa, todo bien hasta ahí. Yo decía, wow. Dios estuvo con él. Y en el capítulo 39, del 7 al 19, pasa algo trágico que todos conocen. José es seducido por la esposa de su jefe, por la esposa de Potifar. Lo molesta, lo seduce, debe ser bien guapo. O a la mujer no le gustaba a su esposo. ¿No? Y dice que la mujer lo empieza a molestar, lo empieza a seducir, intenta una vez, otra vez, pero dice la Biblia que José guardaba su corazón y no caía en las redes de la esposa. Pero la esposa, que es tan astuta, las mujeres somos astutas, ¿no? Hace un plan y calumnia a José. Un día está y ya sabe que le agarra, la ropa de José, lo pone en el sillón y ella se desgarra y empieza a gritar y le dice a su jefe, a Potifar, que el varón que tú has traído, ¿qué pasó? Ha querido pasarse de listo conmigo, le dice. Y Potifar, ¿qué hace? Nuevamente lo lleva ¿a dónde? A la cárcel. Y me causa mucha angustia el momento de que José, a pesar de que haya mostrado, ha construido un testimonio de su vida bien bonito, mostrar a su jefe que es diferente, se ha esforzado en construir algo lindo para poder llegar a ser mayordomo. De pronto todo ese castillo, ¡pum! Y José no tenía la oportunidad de poder defenderse, no le dieron la oportunidad de contar su versión. Simplemente lo mandaron a la cárcel. Y eso es una injusticia, sí. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha permitido contar nuestra versión? ¿A cuántos de nosotros nos han calumniado? Pero la verdad no era así. No nos han dado la oportunidad de defendernos. Y José tampoco veo en la Biblia que diga, no es así, está mintiendo. No, José en su silencio, porque él sabía que no ha hecho nada, fue a la cárcel. Y otra vez cambia la circunstancia de José. Y nuevamente dice que en este momento, en el 39:20,
que Jehová estaba con él. Otra vez que fue enviado a la cárcel, la Biblia menciona que nuevamente Jehová está con él. Otra vez José en una mala circunstancia y Jehová estaba con él. Una vez más nos muestra que Jehová no nos deja solos. Y en el en el 39 también dice que José va a la cárcel y dice que el jefe de la cárcel de ese lugar vio con agrado, con gracia los ojos a José. De tantos que hay, el jefe vio a José con agrado y lo pone a cargo de todo lo que es el trato a los prisioneros. Díganme algo. El que este jefe haya visto con agrado a José, ¿habrá sido movido por Dios? ¿Será que Dios puso en el corazón de este varón poder ver a José? Y saben, hermanos, terminando la historia vamos a ver que sí. Dios mueve todo. Amén. Puede mover al peor enemigo. Puede usar al peor enemigo tuyo para que cumplas un propósito o esa palabra que Dios te ha dado. Y en el capítulo 40 nos relata que mientras José está haciendo sus trabajos, en el palacio sucedía que el copero y el panadero habían conspirado contra el rey. Los manda a la cárcel. Estaban en la cárcel el copero y el panadero. Dice que tienen un sueño y se levantan bien tristes. Y José ve la tristeza de ellos y le dice: ¿qué ha pasado? Y le cuentan el sueño. José lo interpreta y se cumple tal cual. Uno de ellos muere y uno de ellos vive y vuelve a su servicio del rey. Yo decía, justamente alguien del palacio tiene que venir a la cárcel y volver al palacio. ¿Casualidad? No. Casualidades no hay en el Señor. Entonces también relata en el capítulo 41 que José interpreta el sueño del faraón. Menciona que el faraón tenía un sueño, que manda a llamar a sus sabios, a sus brujos, todo, para que puedan interpretar, pero nadie interpretaba. Y ahí, ¿qué pasa? El jefe de los coperos se acuerda de José y le cuenta al faraón y le dice: mira, ha pasado esto, se ha interpretado este muchacho, y se cumplió. El faraón manda a llamar a José. ¿Y qué pasó? José interpreta, ¿no? Todo lo que es de los sueños que ha tenido el faraón. ¿Y qué pasa? El faraón, José, aparte de interpretar los sueños del faraón, le aconseja sabiamente qué es lo que debe hacer. Y el faraón ve con agrado a José. ¿Y saben qué hace? Dice la Biblia que el faraón lo pone sobre toda la tierra de Egipto. Dice que le da su anillo, le vestía de ropa fina y le dio un collar de oro y le dio su segundo carro que tenía que estar con el faraón. Otra circunstancia bonita para José. En el capítulo 41 se cumple la interpretación de José. Hay hambruna, ¿no? Y también hay abundancia de alimentos. Y en el capítulo 42 es donde ya ahí empieza todo el reencuentro de José. Miren, hermanos, esta hambruna, ¿qué pasó? Llevó a que sus hermanos, su familia, vaya en busca de comida. ¿Y dónde fue? A José. José ya era encargado de todo. Si no hubiera habido esta hambruna, hermanos, ¿ustedes creen que José y sus hermanos se hubieran reencontrado? No. Si no hubiera esta hambruna,
creen que José hubiera cumplido ese propósito? ¿Sus sueños? No. Entonces, esa hambruna fue de bendición o de maldición. De bendición. Y para nosotros una hambruna, ¿qué es? ¿Crisis o bendición? Crisis. A lo que voy. Escúchenme. Esa circunstancia mala, este momento que nuestro país está pasando, puede que nos lleve a recibir una bendición de parte de Dios o a cumplir un propósito de Dios. Esta hambruna hizo el reencuentro e hizo que pasen muchas cosas después. Entonces vamos a dar gracias a Dios por cada circunstancia mala que pasa en nuestra vida, porque al ver en los ojos de Dios es de bendición. ¡Wow! Entonces dice que Jacob envía a sus hermanos por comida. Y vemos, ¿no?, que van y José tiene el encuentro porque sus hermanos se presentan. Pregunta: ¿qué harían ustedes cuando sus hermanos que lo han vendido y les ha hecho harto mal, de tiempo se encuentran? ¿O qué han hecho? ¿Qué pasa? ¿Quieren? Es más, ni los saludan. ¿Qué dicen? Ah, no, ¿por qué lo voy a saludar? O saludas a todos, pero clarito con desagrado saludas a otros. Te quieres tomar venganza, ¿verdad? Porque te han hecho mal. Pero dice la Biblia en el capítulo 42 que José los mira y se imagina lo que habrá sentido José. ¿Se imaginan ante una injusticia que le han hecho su propia familia? Nosotros humanamente, o nosotros lo que haríamos era hacer esto. Cuando alguien te hace mal, ¿qué haces? Ah, sí, hola. ¿No? Pero no, José los recibe a sus hermanos, pero para ese entonces José no se muestra como José. José los reconoce, pero sus hermanos no reconocen a José, porque José ya estaba repituqueado. Ya era una persona importante. Ya no vestía como vestía antes. Aparte ya había crecido, ha pasado años. Entonces vemos que ellos se presentan a José, les pide que le den alimentos y todo. Y José empieza a evaluar. Y les dice: ustedes deben ser espías, dice. Y los otros se defienden: no, nosotros no somos espías, nosotros somos hombres honrados. Y entonces les cuestiona un montón de cosas y José les dice que vayan a traer a su hermano menor. A unos los tiene preso y a los otros les manda, ¿verdad? Y estos van a traer a su hermano pequeño, que era Benjamín. Benjamín, fueron por ti, tú sabes la historia. ¿No? Y bueno, vamos a continuar, ya vamos a terminar, pero vamos a cerrar algo bien bonito. Entonces van donde su padre, le cuentan la situación: sabes, papá, que han quedado otros hermanos presos, que ha pasado esto, que el faraón quiere ver al hermano menor de Benjamín. Jacob, en el capítulo 33, en el capítulo 43, Jacob envía a Benjamín y los libera y prepara una comida a José en su casa. Y estos que han vuelto con Benjamín le entregan presentes a José. Y José seguía como incógnito. Y en el capítulo 44, comen con ellos, todo bien, ¿no? Presentan a Benjamín, José empieza a ver toda la situación. Y hasta ahí José no se muestra. No se dice: yo soy José. Como la canción: ¡hey, soy José! ¿Cómo que no me conoces? No, José sigue manteniendo en silencio su identidad. Pero ya
44, José hace una estrategia y le dice a uno de sus empleados: mira, estos jóvenes van a volver a su tierra, van a llevar sacos de comida, y entre uno de los sacos mete una copa de plata. Ya, le dice, y mete, justo en la bolsa de Benjamín, metió una copa de plata. Y todos se van contentos. Bueno, ya tenemos alimento. Bien bendecidos se van. Y de pronto aparece en medio camino los soldados o la gente de José y les dice: ¿cómo es posible que ustedes han robado, han sacado esa copa de plata que no parece, que dio, ¿no? Y ellos dicen que no, y empiezan a revisar, a abrir los sacos, y ¡tan, tan! En el saco de Benjamín aparece esa copa de plata. Benjamín, ¿por qué has sacado? ¿No? Y entonces vuelven, hablan con José, y José les dice algo: bueno, entonces Benjamín se va a quedar como siervo mío y ustedes regresen. Otra vez, sus hermanos estaban en la situación de que su hermano se quede, su hermanito menor. ¿Y saben qué pasa? Uno de sus hermanos, que era Judá, intercede por Benjamín. Y es bien interesante esta parte, hermanos, porque se relata, porque Judá empieza a relatarle a José que como su padre se había deprimido por la pérdida de un hijo, y estaba hablando a ese hijo, y le dice que no puede soportar otra vez la angustia de su padre si va a dejar a Benjamín, y le dice: tómame a mí como siervo, pero deja a Benjamín que se vaya. Y yo veo aquí que a pesar que los años han pasado, a estos hermanos les pesaba aún lo que habían hecho. No tenían paz en su corazón. Seguían teniendo en su corazón aquello que había hecho. Y en ese momento es cuando José, en el capítulo 45, se da a conocer a sus hermanos. ¿Se imaginan? Todo es el escenario. Y José se revela quién es. Y dice: soy José. ¿Se imaginan? Soy José. ¿Se imaginan sus hermanos cómo se habrán quedado? ¿José? ¿José? ¿A quién hemos vendido? ¿Con qué cara le habrán mirado? Ya decía: wow, qué impresionante. ¿Y cuál era la reacción de José? En el capítulo 45, los versículos 5, 7 y 8 dice así. Se los voy a leer. Dice, desde el 4, no, desde el 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. ¿Te imaginas que alguien te encare y te confronte así? Yo soy al que le hiciste daño. Oh, no sé. El 5 dice: ahora pues, no entristezcáis ni os pese a haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El 7, Dios me envió delante de vosotros para preservar prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. El 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros. Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Que José, en vez de fulminarlos porque tenía el poder de hacerlo, ¿qué pasó? Les dice: no se entristezcan, no estén angustiados, no estén tristes, hermanos. No fueron ustedes los que me enviaron. ¿Quién fue? Dios. Dios me envió aquí. Y hermanos, ¿cuánto nos cuesta tener esa actitud de José?
culpa de ustedes. Yo he entendido que a través de esa circunstancia Dios me ha traído aquí para salvar a mucha gente. Yo decía, wow. Y también menciona que los besó a sus hermanos, que lloró con ellos y mandó a que traigan a su padre. Y es bien bonito cuando José y su padre se reencuentran. Ahora se imaginan, sus hermanos vuelven, aquellos hermanos que le habían dicho a su padre que José había muerto, van y le dicen que, papá, José vive. Yo me desmayo. ¿Se imaginan el dolor de ese papá? De haber dicho tantos años yo he guardado luto y he sufrido, y ahora me dicen que mi hijo está vivo. ¿Habrá sentido alegría? Dolor y alegría. Y Jacob quiere ver a su hijo y se encamina con ellos. Y muestra en el capítulo 46 que José y su padre se reencuentran. Se puede ver en el capítulo 46 que José muestra su amor por su familia y hace lo posible para que se queden. Les atiende bien, les lleva al palacio, les da comida. ¿Tú harías eso con aquella persona que te ha hecho mal? ¿Le atenderías? ¿Le cuidarías? José era quien alimentaba a Jacob, a sus hermanos y a toda su casa, no solo a sus hermanitos o a su papá, a toda su descendencia de sus hermanos, sus esposas, hijos, nietos. En el capítulo 47 del 13 al 20 dice que la hambruna era muy fuerte. Esto es interesante. Dice que la hambruna era muy fuerte. Dice que las personas habían gastado toda la plata. Quiere decir que la Biblia menciona, lo van a leer, que el dinero se había acabado. Toda la plata de Egipto y de Canaán. Ya no tenía la gente plata para ir y comprar alimentos. Y tenían que seguir comprando alimentos. Entonces dice que la gente va donde José y les dice, ya no hay dinero, nos hemos gastado todo. Más bien vendernos alimentos con nuestros ganados. Te vamos a dar nuestro ganado por alimento. Hacen un trato y José dice sí. ¿Y saben qué pasa? Los ganados se acaban. Lo dice la Biblia, tienen que verlo. Todos los ganados que ellos tenían se acabó. ¿Y saben qué pasa? La gente va y dice, ya no hay ganados, ya no tenemos. José, igual vamos a morir aquí en la tierra. Compranos. Y dice la Biblia que José compra toda la tierra de Egipto. Compra a las personas y se vuelve re poderoso. Yo decía, wow, qué grande es Dios. Y ya vamos entrando al 50, vamos a finalizar. Entonces dice que José se volvió grande, todos sus hermanos habían visto eso. Y Jacob muere, su papá muere. Ahí fue la despedida de Jacob y José. El capítulo 49, en el 50 empieza a relatar que Jacob ya no estaba con sus hermanos. Y bueno, José los entierra. Y aquí pasa algo interesante. El papá ya no estaba. Sus hermanos empezaron a tener miedo. Porque dice la Biblia, vemos que los hermanos de José estaban pensando mal. Dice la Biblia en el 50, se lo voy a leer. Dice, viendo los hermanos que José, que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará pago por todo lo mal que le hicimos. Entre ellos hablan y dicen, uy, papá no está. Ahora José nos va a matar, va a tomar venganza José. Capaz porque estaba el papá no nos hacía nada, ahora no está el papá. Y mandan a decir a José, le mandan a decir de que su padre Jacob había dicho que
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu Padre. José mandó personas a decir eso. Pregunta, espera, todavía la pregunta no. Y dice la Biblia que José lloró al escuchar eso. Mi pregunta es, hermanos, si entendieron todo el contexto que hemos relatado, ¿por qué José lloró al escuchar eso? ¿Por qué habrá llorado al escuchar eso? Hubiera dicho, sí, mi papito ha dicho eso. ¿Saben por qué lloró? Porque sus hermanos lo veían a José vengativo. Lo veían a José como una persona que iba a actuar igual que ellos. No entendieron o no vieron que durante el transcurso que estaba José en el reencuentro de sus hermanos, José le había tratado bien, les ha dado hospedaje, comida, los ha amado. En el primer momento José hubiera tomado venganza contra ellos, pero José llora porque piensan sus hermanos que José va a actuar de la misma manera que ellos. No vieron la bondad de José, no vieron el amor de José, y José llora. No llegaron a comprender que era incapaz de tener venganza sobre sus hermanos. Su papá no envió a decirles eso, porque en un relato de la Biblia muestra que Jacob y José hablan, los dos, y no menciona Jacob que le diga eso. Además, su papá le hubiera dicho personalmente: perdona la vida de tus hermanos, pero no, era falso. Simplemente ellos estaban tratando de protegerse, porque pensaban que José iba a obrar de la misma manera. Esto nos enseña que podemos tener otros valores en la vida. Nunca debemos caer en el error de cortar a todos con la misma tijera o generalizar, pensar que todos son iguales. Por ejemplo, hay una palabra: todas las mujeres son iguales, todos los varones son iguales. No puedes caer en ese error de ser como un juez. Trata de ver a tu hermano que tiene otros valores, que es diferente. No cortes a todos con la misma tijera. Conócelo, ve sus actos. José había privilegiado mucho a sus hermanos, aún así ellos pensaron mal sobre él. Ellos tenían un sentimiento de culpa, y vemos que también en el desenlace de Génesis 50 que ellos se arrodillan ante él, y ahí se cumple lo que José había soñado, que sus hermanos se arrodillaban ante él. Y muchas veces, hermanos, tomando este punto de que sus hermanos pensaron que no le perdonó a José, nos parecemos mucho a los hermanos de José. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado culpa y hemos pensado que Dios no nos ha perdonado? A pesar que hemos hecho algo malo y Dios nos ha mostrado su amor, su bondad, su cuidado, seguimos años manejando que Dios no nos ha perdonado. Y ellos se ofrecen como siervos, pero José no los quería como siervos, los quería como hermanos, como familia. Y muchas veces, hermanos, mi persona también le decía a Dios: Dios, te he fallado, ya no me uses, poneme, no sé, por misericordia, llámame hija. Sé que no lo merezco, sé que soy lo peor, soy un asco, pero Dios no te ve así. Dios te ve como su hijo, Dios te ve como su hija, a pesar de... Y tú tienes que entender ese perdón de Dios y no autojuzgarte tú mismo. Una vez un pastor José, que algunas personas lo conocen, me decía: Paula, Dios ya te perdonó, pero tú estás tomando el lugar de Dios. Tú no te estás perdonando. Y es feo andar así. Entonces José
esa perspectiva divina y ahí se cumple esa palabra, que Dios encamina las circunstancias para bien. Yo no sé qué tipo de circunstancias estás pasando ahora, hermano, ¿sí? Yo no sé, pero déjame decirte que todo lo que pasas, todo lo malo que estás pasando ahora, Dios lo está encaminando para bien. Ama tu circunstancia, ¿sí? Ama. Pastor Rudy, ¿no puedo ayudar? Y con este testimonio quiero dar honra a Dios. Todos saben que mi familia está en Argentina. La pregunta es, ¿cómo llegamos a Argentina? Mi mamá, voy a honrar con ese testimonio de Dios, porque tengo esta oportunidad. Mi mamá hace años se había operado del corazón. Y ustedes saben que acá en Bolivia se pagaba antes toda la operación, los medicamentos. Gastó mucho dinero, se prestó de los bancos y estaba muy endeudada. Y una tía nos dice que había la oportunidad de ir a Argentina para trabajar. Entonces, mi mamá y mi padrastro, mi papá, deciden ellos, ¿no? Porque yo había salido recién del colegio, ir a Argentina para trabajar 2 años y pagar esas deudas. Tenía mi hermanita Heidi que tenía 3 añitos. Llegamos a Argentina, la tía de la familia. Y la verdad fue un ambiente muy tóxico estar allí. No podía ver a mi hermanita porque tenía que estar abajo y yo en el taller. Mis papás también. Mi mamá aún a veces se sentía mal y había mucho miramiento. Le hacían sentir mal a mi mamá de que vino a dormir, no vino a trabajar. Mi mamá lloraba mucho por mi hermano porque se había quedado aquí en Bolivia. Y una mamá, ahora que soy mamá lo entiendo, iba como a la semana 2 o 3 veces para ir a llamar a mi hermano. Y eso era juzgado, solo está yendo a gastar plata. Entonces era un ambiente muy tóxico estar ahí. Pero doy gracias por esa situación. Y un día con mis papás decidimos salir, porque yo le veía a mi hermana poco y sabía que abajo no le trataban bien. Y hay los agudos que le pinchan, le salen granitos y le veía infectada a mi hermanita. Le veía a mi mamá más deprimida. A mi papá le veía sufriendo porque ella era la cabeza del hogar. Y los papás sufren. Veía la impotencia de mi papá en sus ojos. Decidimos salirnos de ese lugar. Y cuando tú anuncias a alguien que te vas a retirar, ¿cómo te tratan? Cambia la situación, ya no te tratan bien. Y fue una semana muy dura. Y nos vimos un día fuera de la casa con nuestras maletas, sin saber dónde ir. Me acuerdo cuando abrieron la puerta y yo decía, somos familia y algo nos va a decir. No, está bien, váyanse. Y estábamos en Argentina, en provincia de Lanús, afuera, y me acuerdo bien, con nuestras maletitas, mi hermanita, mi papá y mi mamá. Pero meses antes, o sea, cerca de ese lugar había una iglesia argentina, que estaba el pastor Juan Carlos Soria, pastora Miriam, y un par de veces fuimos con mi mamá porque nos sentíamos mal. Y me acuerdo que ahí vivían unos jóvenes que también habían trabajado en la casa de mi tía y sabían cómo era la situación ahí. Y uno de ellos, yo digo que no fue casualidad, fue porque Dios dijo que suba a la terraza y vea a la esquina. Nos vio. Y ese joven vino, se llama Alex, vino y nos dijo, vamos a la iglesia, les voy a invitar a algo. Fuimos con nuestras maletitas, de miedo, tristes, nos invitó a un plato de comida. Él habló al pastor de nuestra situación y el pastor dijo, pueden hospedarse aquí si desean, pero ya ellos eran 3 o 2 si no me equivoco.
Y nos quedamos un tiempo en la iglesia. No teníamos colchón, hermano, no teníamos nada. Tendíamos la ropa de la maleta como colchón cada noche. Era triste. Pero en ese momento no veíamos que Dios estaba encaminando la situación. Y de ahí papá dice, no podemos seguir, porque juntábamos las sillas de la iglesia para poder dormir. Lo digo así porque quiero honrar a Dios. Y si tú estás pasando algo así, honra a Dios. Salimos de ahí en busca de otro lugar. Encontramos un trabajo donde nos daban un cuarto. Cuando llegamos, el Señor nos muestra un cuarto donde la calamina estaba hueco, entraban los rayos del sol, eran de tierra, y decía, iban ahí, van a trabajar para mí. Yo veía la cara de mis padres de impotencia. Saben, era triste. Y mi mamá decía, no podemos quedarnos así, yo no quiero que mis hijas estén aquí. Volvimos a la iglesia otra vez. Luego buscamos otro lugar. Salimos a Capital y ahí estuvimos. Y también ahí nos pasó algo. Vivíamos con una señora que ponía las reglas. La primera regla era, no puede salir tu niña al patio. El cuarto era de chapa. Por los rincones cuando llovía entraba, tenemos una cascada. Y se imaginan en pleno verano mi hermanita con la chapa ahí. Aguantamos. Y encima, ¿saben? Esa señora era cristiana. Nosotros todavía no. Y yo decía, ¿cómo es una persona que va a la iglesia nos trata de esa manera? Les cesaban la puerta en la cara a mi hermanita porque su hijito tenía TB y nosotros no. Muchas veces yo vi que mi hermanita corría y el chiquito o la señora cerraba la puerta. De ahí fuimos a otro ambiente a vivir, donde ya estábamos más tranquilos. Empezamos a trabajar ya los tres. Ya nos empezamos a comprar cositas. Ahí fue en ese momento, cuando ya era la segunda mudación, cuando nos fuimos. Ahí fue que un día yo estaba paseando por la calle con un amigo. ¿Saben qué? Unas hermanas coreanas estaban evangelizando. Y con este amigo nosotros íbamos a la feria y nos invitan a la iglesia. ¿Y saben cuál era nosotros? Estamos en la feria. Y voy a recordar bien ese momento, porque esta hermana coreana nos llevó a la fuerza, a jalones, a que entremos a esa iglesia. Hoy en día es la iglesia en pleno. Y desde ese día me congregué, conocí a Dios y le doy gracias a esa hermana. De ahí mi familia nos mudamos a otro lado, que también era familia por parte de mi papá. Igual lo mismo. Y tomaban cada fin de semana. Y sí o sí, papá tenía que participar porque vivía ahí. Y luego de ello, ahí fue donde mis papás conocieron al Señor y les había contado un testimonio. Se convirtieron y hasta el día de hoy, hermanos, yo les puedo decir, admiro a mis papás. Mi mamá ama al Señor, mi papá ama al Señor. Mi hermanita, que tanto ha sufrido, desde su perspectiva, no sé cómo lo vio. Sufrió bullying en la escuela, pero terminó siendo la mejor alumna. Terminó la universidad, está haciendo una licenciatura, está trabajando, está sirviendo al Señor y está enseñando la iglesia batería a otros. Y díganme, ¿no es para glorificar eso a Dios? Y muchas veces con mi mamá hablábamos y decíamos, Dios usó a esta tía. Dios usó a esta tía. Y a cada paso que damos, cada circunstancia que pasamos,
nos llevó a donde estamos. Y yo quiero honrar a Dios. Honra a Dios por tu circunstancia que estás pasando. Nada es injusto. En la historia de José podemos ver que Dios está en todo tiempo. Dios está mirando lo que está pasando. Dios te está mirando lo que estás sufriendo. Dios te está mirando lo que estás llevando en tu corazón hace años. Pero es hora que te levantes, hermano. Nunca, pero nunca dejes el camino del Señor, joven. Yo estuve así, te dejaron. Dios usa tu circunstancia. Ama lo que has pasado. Ama, porque eso te va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Y en Romanos dice eso, en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. O sea, que esta palabra no es para todos, sino es aquellas personas que aman a Dios. Si tú amas a Dios, si tú estás seguro que eres hijo de Dios, estás seguro que has aceptado a Jesús, todo lo malo que estás pasando se va a ir para bien. Amén. Se va a ir para bien. Créelo. Estás pasando mal ahora. Cree que Dios va a encaminarlo para bien. Y aquel sueño, aquello que tú has visto, que Dios te ha mostrado, se va a cumplir, se va a hacer realidad, hermano. Dios lo va a encaminar para bien. Te invito a que te pongas de pie y vamos a entregar toda esta circunstancia, todo este dolor al Señor. Amado Jesús, en esta hora, Padre, yo sé que tú estás interviniendo en cada corazón de mis hermanos. Hoy quiero honrar
orgulloso, Señor. Gracias. Cuida nuestra mente, Señor, porque es frágil y el enemigo nos hace pensar cosas horribles. Cúbrenos con tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, toda gloria, toda honra, Señor, sea para ti. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a dar un aplauso al Señor. No se olviden de esta palabra. ¿Sí? Dios les ama, a pesar de lo que somos.